La dinastía tolemaica controló Egipto durante casi 3 siglos, cayendo finalmente frente a los romanos. No hubo matrimonios con extraños, los hermanos se casaban con hermanas, el tío se casaba con la sobrina. Era una dinastía donde se practicaba bastante la endogamia. Uno de los aspectos únicos y a menudo malentendidos de la dinastía tolemaica fue que nunca se volvió egipcia. De los 15 matrimonios tolemaicos, 10 fueron entre hermanos y 2 con una sobrina o primo. Eso significa que incluso la infame Cleopatra VII, la última Ptolomeo en gobernar Egipto, y el tema de los dramaturgos y poetas, no era egipcia, sino macedonia. Según un historiador, ella era una descendiente de reinas griegas tan grandes como Olimpia, la madre excesivamente posesiva de Alejandro. Sin embargo, en su defensa, Cleopatra fue la única Ptolomeo que aprendió a hablar egipcio y se esforzó por conocer al pueblo egipcio. Ptolomeo IV supuestamente asesinó a su tío y hermano y madre, mientras que Ptolomeo VIII mató a su hijo de 14 años y lo cortó en pedazos. La muerte repentina de Alejandro Magno en 323 a.N. trajo el caos y la confusión a su vasto imperio, ya que murió sin nombrar a un heredero o sucesor, diciendo en cambio que el imperio era dejado al mejor. Aquellos comandantes que lo habían seguido fielmente desde Macedonia a través de las arenas del desierto de Asia Occidental tuvieron que decidir por sí mismos el destino del reino. Sin embargo, en Egipto, Ptolomeo vio un gran potencial. Aunque egoístamente había riqueza sin límites, en gran medida dependientemente de la producción agrícola, sus fronteras eran fáciles de defender, con Libia, que yacía hacia el oeste, y Arabia hacia el este, y fue amigable con su hogar de Macedonia. Desafortunadamente, Ptolomeo no pudo evitar involucrarse con los otros comandantes y le dio refugio a Seleuco, y luego dio apoyo a Rodas contra las fuerzas invasoras de Demetrio el sitiador, hijo de Antígono. Aún así, estaba en constante rivalidad con Perdicas. La hostilidad no disminuyó desde que Ptolomeo robó el cuerpo de Alejandro mientras que era transportado a una tumba recién construida en Macedonia. Ptolomeo I murió en 282 a.N. y como su sucesor nombró a su hijo Ptolomeo II Filadelfo. El joven Ptolomeo había servido como corregente con su padre desde el año 285 a.N. Ptolomeo II se casó con la hija del rey regente de Tracia, Lisímaco, Arsinoe I. Para fines de alianza, después de la muerte de su primera esposa, Lisímaco había elegido casarse con Arsinoe II, la hija de Ptolomeo I, y su amante Berenice alrededor del año 300 a.N. Después de la muerte de Lisímaco, Ptolomeo se casaría con su hermana Arsinoe II. A diferencia de muchos de sus sucesores, Ptolomeo II expandió Egipto con la recuperación de Cirene y adquisiciones en Asia Menor y Siria. Aparentemente, Ptolomeo II fue uno de los últimos grandes emperadores faraones de Egipto. Sobre la muerte de su padre en 246 a.N., Ptolomeo III Evergete subió al trono entre sus 6 hijos. Estaban Ptolomeo IV y una princesa también llamada Berenice. En 246 a.N., Ptolomeo III invadió Siria para apoyar al marido de su hermana Antíoco II en la tercera guerra siria contra Seleuco II, pero solo adquirió ciudades de Siria y Asia Menor. Su sucesor e hijo Ptolomeo IV Filópatar, Ptolomeo V Epífanes, cuando era el hijo de Ptolomeo IV y Arsinoe III, y debido a la muerte repentina de sus padres, heredó el trono cuando era un niño pequeño. En 206 a.N., la disidencia surgió en la ciudad egipcia de Tebas, cuando permanecería fuera del control de Ptolomeo durante 20 años. El sucesor de Ptolomeo VI, Filómetor, comenzó su reinado como su padre
cuando era un niño pequeño sirviendo con su madre hasta su inesperada muerte en 176. A pesar de tener serios problemas con su hermano, el futuro Ptolomeo VIII Evergete II se casó con su hermana Cleopatra II y comenzó su tumultuoso reinado con la asistencia de Roma. Ptolomeo VI recuperó el trono nominal de Egipto, pero su reinado, gobernado con su hermano y su esposa, permaneció lleno de inquietud. En 163 a.C., su hermano y él finalmente llegaron a un compromiso mediante el cual Ptolomeo VI adquirió Egipto mientras que Ptolomeo VIII gobernaba Cirene. En 145 Ptolomeo VI murió en la batalla en Siria. Poco se sabe sobre el reinado o la persona conocida como Ptolomeo VII o si realmente alguna vez reinó. Pero Ptolomeo VIII, el hermano menor de Ptolomeo VI, subió al trono en el año 145 antes de nuestra era, en la verdadera forma tolemaica. Se casó con la viuda de su hermano, Cleopatra II, solo para reemplazarla por su hija, su sobrina Cleopatra III. Este intenso odio provocó una extrema persecución y expulsión para los habitantes de la ciudad. Finalmente se llegó a una amnistía en el 118 antes de nuestra era. Ptolomeo VIII fue sucedido por su hijo mayor en el 116, como muchos de sus predecesores. Se casaría con dos de sus hermanas, Cleopatra IV y su madre Berenice IV. Cleopatra V, Serena, quien se le dio dos hijos, gobernó conjuntamente con su madre Cleopatra III hasta el 107 antes de nuestra era, cuando huyó a Chipre después de ser derrocada por su hermano. Los siguientes faraones tuvieron poco impacto, si es que hubo alguno en Egipto, y por primera vez un poder creciente en el oeste tuvo un gran impacto: Roma. Ptolomeo X, Alejandro I, era el hermano menor de Ptolomeo IX y había servido como gobernador de Chipre hasta que su madre lo trajo a Egipto en el 107 antes de nuestra era, reemplazando a su hermano. En 101 supuestamente asesinó a su madre Cleopatra IV. Desafortunadamente en el mismo fue asesinado por los alejandrinos. Ptolomeo XII, Neo Dionisio, fue otro hijo de Ptolomeo IX, que sucedió a Ptolomeo XI en el 80 antes de nuestra era. Se casó con su hermana Cleopatra Trifena. Desafortunadamente, su estrecha relación con Roma hizo que los alejandrinos lo despreciaran y lo expulsaran en el 58 antes de nuestra era. Se había unido sin éxito con su hermana Arsinoe en una guerra civil, eligiendo oponerse tanto a Julio César como a Cleopatra. En una lucha por el trono, inicialmente había esperado ganar el favor de César cuando mató al general romano Pompeyo, que había buscado refugio en Egipto y le había entregado la cabeza cortada a César. Sin embargo, el comandante romano se puso furioso porque quería matar al propio Pompeyo. El último gobernante de Egipto fue Cleopatra VII, a quien la historia conoce simplemente como Cleopatra. Ella gobernó Egipto durante 22 años, controlando gran parte del mar Mediterráneo oriental como muchas de las mujeres de su época. Era muy educada, siendo preparada para el trono por su padre Ptolomeo XII, a la manera tradicional griega. Para asegurar el trono después de derrotar a sus hermanos y hermana, se dio cuenta que tenía que seguir siendo amiga de Roma. Su relación con Julio César ha sido el tema de los dramaturgos y poetas durante siglos. Sus hijos por César y Antonio, Cesarión y Antilo, fueron ejecutados por Octavio. Sus otros hijos, Alejandro Elos y Cleopatra Selene y Ptolomeo Filadelfo, eran más jóvenes y se les permitió vivir. Una de las características más importantes del gobierno ptolemaico fue su política de helenización, que integraba el idioma y la cultura griega en la vida cotidiana egipcia. No hubo intento de asimilarse a la civilización egipcia. El asesor de Ptolomeo I en el proyecto fue Demetrio de Falero, graduado del Liceo de Aristóteles en Atenas. La biblioteca se convirtió realmente en un centro de cultura helenística. Desafortunadamente, la biblioteca y su contenido fueron destruidos en una serie de incendios durante sus años bajo el control romano. Pero sin embargo, se respetaba a los antiguos dioses egipcios. Uno no quería enojar a los dioses. Surgieron dos nuevos cultos. El primero estaba dedicado a Alejandro Magno, para que la población griega servía como una forma de expresar su continua lealtad a los Ptolomeos.
Si te ha gustado este vídeo, te invito a que lo compartas en todas tus redes sociales para que más gente conozca el canal. Obviamente le des like y si gustas suscríbete. Pues muchas gracias por todo.